días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el tema de sumas notables. Entonces, si te preguntas qué son las sumas notables, veamos la explicación. Dice, las sumas notables son fórmulas que nos ayudarán a calcular de una manera más rápida la suma de números que poseen una secuencia lógica. Es decir, estas sumas notables nos van a permitir encontrar de manera sencilla la respuesta a ciertas operaciones que para algunos es complicado de resolver. Veamos. Por ejemplo, tenemos las tres básicas, que son la suma de los n primeros números naturales. Por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4, puntos suspensivos hasta n. ¿A qué es igual la suma de todos esos números? Es igual a n paréntesis n más 1 dividido sobre 2. Todo depende del último número para poder encontrar el valor de la serie. Segunda fórmula. La suma de los números pares, si se tiene 2 más 4 más 6 más 8, puntos suspensivos, más el último número, como es par, tiene siempre esta forma, 2n. ¿Y eso a qué es igual? N paréntesis n más 1. Entonces, una manera práctica de trabajar los números pares es haciendo lo siguiente. Al último número lo vas a dividir entre 2. Y cuando lo dividas entre 2, ese resultado lo vas a multiplicar por su consecutivo. Luego, por ejemplo, si tenemos 5, lo multiplico por su consecutivo, que sería 6. Si al dividir resulta ser 10, su consecutivo, ¿quién sería? Sería 11. Es un pequeño truco para poder, calcular la suma de los números pares. Veamos el siguiente caso. Los números impares. Si tenemos 1 más 3 más 5 más 7, puntos suspensivos, más, como es un número impar, siempre tiene esta forma, 2n menos 1. La suma de los números impares es igual a n elevado al cuadrado. ¿Y cómo vas a conseguir el valor de n? Vamos a realizar dos operaciones. Primero vamos a sumarle 1 al último número. Y luego de sumarle 1 pasas a dividirlo entre 2. Y una vez que sumas y divides, obtienes n. Y ese valor lo elevas al cuadrado. Una manera práctica para conseguir la suma de números impares. Pero no se queda ahí, sino también hay otros tres que son especiales. Veamos el primero. Hay otros tres que son especiales. Por ejemplo, tenemos la suma de los números elevados al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, puntos suspensivos, n al cuadrado. ¿A qué es igual esa operación? Eso va a ser igual a, todo depende del último número. n paréntesis n más 1 paréntesis 2 n más 1, todo lo divides entre 6. El segundo caso. Veamos el siguiente caso. Cuando tienes la suma de cubos, por ejemplo, 1 elevado al cubo, más 2 elevado al cubo, más 3 elevado al cubo, y así sucesivamente hasta n elevado al cubo. ¿A qué es igual la suma de cubos? Será igual a lo siguiente. Todo depende del último número. Vas a escribir n paréntesis n más 1 dividido entre 2, y toda esa operación, como observas, está elevado al cuadrado. No te olvides de eso. Pero ¿qué pasaría si tienes una suma de multiplicaciones? Por ejemplo, 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, y así sucesivamente hasta n por n más 1. ¿A qué es igual todo ese producto de números consecutivos de 2 en 2? Eso es igual a n por n más 1 por n más 2 dividido sobre 3. Recuerda algo muy importante, los paréntesis, como observas en las diferentes definiciones, indican multiplicación. Vamos a aplicar a continuación estas definiciones en nuestros ejercicios. Nos dice el problema número 1, calcular el valor de las siguientes series. Tenemos la serie A, la B y la C. Veamos el primer caso. Se tiene 1 más 2 más 3 más 4 puntos suspensivos más 10. Son números consecutivos. ¿Y cómo se calcula el valor cómo se calcula la suma de números consecutivos? Ahí está la fórmula. Todo depende del último número. ¿Quién es? Es 10. Por lo tanto, esta operación, ¿a qué es igual? Mira, reemplaza. N vale 10. 10, paréntesis, 10 más 1, dividido entre 2. 10 por 10 más 1 es 11, dividido entre 2. Mitad 1, mitad 5. 5 por 11, 55. Sería la primera respuesta. Vamos a la segunda. Tenemos que encontrar el valor de la serie B.
2 más 4 más 6 más 8, puntos suspensivos 30. Entonces veamos lo que nos indica. Para poder conseguir el valor de n y multiplicarlo por n más 1, ¿qué hemos dicho? Dividamos entre 2 al último numerito. Este número que es 30, si lo divido entre 2, ¿a qué es igual? 15. Ese es el valor de n. Ahora ese número lo multiplicamos por su consecutivo, o si quieres, 15 más 1. Y eso es igual a 15 por 16. ¿Y cuánto es ese producto? 240. La respuesta. Como observas, no es muy difícil. Veamos el siguiente caso. Tenemos que encontrar el valor de la serie C. 1 más 3 más 5 más 7, puntos suspensivos 19. Son números impares. Entonces, ¿qué hemos dicho para los números impares? Le sumamos 1, resultaría 20. Y a ese 20 lo dividimos entre 2 y resultaría 10. Y a ese 10, como dice la definición, lo elevamos a la 2. 10 al cuadrado o a la 2 sería 10 por 10, 100. Por lo tanto, hemos conseguido el valor de las series en cada uno de los casos. Veamos el siguiente ejercicio. Número 2 nos dice calcular el valor de R, que es la siguiente operación. 1 más 4 más 9, 16, 25, puntos suspensivos 81. Parece difícil, pero si tú observas, estos números son especiales, porque mira, el 1 es 1 al cuadrado, el 4 es 2 al cuadrado, más el 9 se puede escribir como 3 elevado al cuadrado, el 16 como 4 elevado al cuadrado, el 25 como 5 elevado al cuadrado, más, puntos suspensivos, 81. 81 es 9 al cuadrado. Entonces, como observas, tenemos la suma de los 9 primeros números elevados al cuadrado. Siempre es importante que en cada fórmula resaltar de dónde empieza, siempre del 1, del 2. Veamos, continuemos. Entonces ahora, como tenemos la suma de los 9 primeros números elevados al cuadrado, ¿cuál es la definición? Todo depende del último número. Como observas, ¿quién es el último número? 9. Entonces toda esta operación es 9 paréntesis n más 1, es decir, 9 más 1. Cierro paréntesis. 2n más 1 sería 2 por 9 más 1. Y todo esto dividido entre 6. ¿Cómo nos quedaría? 9 por 9 más 1 es 10. Por 2 por 9, 18. 18 más 1 nos da 19. Dividido entre 6. Vamos a simplificar. Tercia 2. Tercia 3. Mitad 1, mitad 5. Nos quedaría 3 por 5 por 19. Y esa multiplicación nos daría 285. Esa sería la solución. Veamos el ejercicio número 3. Nos dicen, resuelve la suma de 1 más 8 más 27 más 64 más 1331. Volvamos a recordar, esos números son números especiales. ¿Por qué? Porque se pueden expresar como potencias. El 1 es el 1 al cubo. 1 al cubo sigue siendo 1. Más el 8 es 2 elevado al cubo. Más 27 es 3 elevado al cubo. Más 64 es 4 elevado al cubo. Más 1331. ¿Qué número elevado al cubo nos da ese valor? Eso es 11 elevado al cubo. Entonces tenemos en este problema la suma de los primeros 11 números elevados al cubo. Y si están elevados al cubo, aquí está la definición. Todo depende del último numerito, que en ese caso es 11. Sería, vamos a reemplazar con esta definición. Sería 11, paréntesis, 11 más 1. 11 más 1 dividido entre 2, paréntesis, al cuadrado. 11 por 11 más 1 es 12, dividido entre 2, paréntesis, al cuadrado. Mitad 1, mitad 6. 6 por 11, 66 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da como resultado esta potencia? 4356. Esa sería la respuesta. Veamos el problema número 5. Tenemos que resolver esta multiplicación, ¿no? De 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4 más 110. Entonces, como observas, es una suma de multiplicaciones de números consecutivos. Vamos a aplicar la última definición. Pero para conseguir el valor de n en ese ejercicio tenemos que resaltar siempre el último número para poder descubrir quién es n. Veamos.
sería 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más 111 es el producto de ¿qué números? Lo más sencillo, 10 por 11. Por lo tanto, ¿quién es el valor de n? Cuidado, no es 11, ¿eh? Siempre, primero, el valor de n siempre es el primer factor, sería 10. 10 sería el valor de n. Entonces, ¿a qué es igual toda esa operación? Sería 10, paréntesis 10 más 1, paréntesis 10 más, ¿cuánto? 10 más 2, dividido todo sobre 3. ¿Cómo quedaría? 10, 10 más 1 es 11, por 10 más 2 es 12, sobre 3. Tercia 1, tercia 4. ¿Cuánto nos daría? 10 por 11 por 4. Ese producto sería 440. La respuesta del ejercicio. Veamos el ejercicio número 5. Nos dice resolver la siguiente operación. R igual 21 más 23, puntos suspensivos 31, 33. Como observas son números impares para empezar y consecutivos. Entonces vamos a aplicar la fórmula de los números impares. ¿Correcto? No. Recuerda, esta serie ¿desde dónde empieza? Desde el 1. Pero esta otra ¿desde dónde empieza? Desde el 21. Entonces, ¿qué tienes que hacer para poder aplicar la fórmula? Completar la serie con los números que no tienes. Por ejemplo, solución. Vamos a escribir. Entonces a estos números le tenemos que agregar lo que le falta. Es decir, vamos a agregarle el 1, el 3, el 5, hasta el 19. Y a esta serie le agregamos nuestro dato, que sería 21 más 23 más, hasta el último, 33. Ahora, ¿tenemos la suma de los números impares consecutivos? Sí. ¿Podemos aplicarle la fórmula? Sí. Pero recuerda, estás agregando esta cantidad. Para que no se altere, tienes que restarle la misma cantidad. Es decir, restarle la suma de 1 más 3, puntos suspensivos hasta el 19. Entonces tenemos que restarle esta otra cantidad para que no se altere la pregunta. Entonces vamos a aplicar nuestra definición. La suma de los números de los números impares consecutivos a que es igual. Ahí está la definición. Al último número, ¿qué le tienes que hacer? Sumar 1. ¿Cuánto sería? 34. Y luego dividirlo entre 2. 34 entre 2, 17. Y ese 17 lo elevamos al cuadrado. Menos. Le tenemos que restar la cantidad que se obtiene al sumar los números desde el 1 hasta el 19. Recuerda, al último número le sumas 1. ¿Cuánto sería? 20. Y a ese 20 lo divides entre ¿cuánto? Entre 2. ¿Cuánto nos daría? 10. Y ese 10 lo elevamos a la ¿cuánto? Al cuadrado. 17 por 17. ¿Cuánto es esa operación? 289. 10 al cuadrado, 100. 289 menos 100 nos daría 189, que sería la respuesta. Ejercicio número 6 nos dicen calcular el valor de la siguiente operación. A igual a 12 más 14, 16, puntos suspensivos hasta 32. Si tú observas son números pares, ¿correcto? Entonces vamos a aplicar la definición para poder conseguir el resultado de esta serie. Pero si tú observas, siempre la operación empieza desde el 2, pero aquí empieza desde el 12. Así como el problema anterior, tenemos que agregar y quitar para poder utilizar la definición. Entonces, solución. Empecemos. 2 más 4, puntos suspensivos, más 10. Le agregamos la pregunta. Le agregamos la pregunta que sería 12 más 14 más puntos suspensivos hasta el último numerito, 32. A esa operación tenemos que quitarle lo que hemos agregado. Tenemos que restarle la suma de los primeros números. Tenemos que quitarle la suma de 2 más 4 puntos suspensivos hasta 10. Empecemos. Ahora sí podemos aplicar la fórmula. 2 más 4 hasta el 32. ¿Cómo se calcula la suma de los números pares? Al último número que se le hace, se le divide entre 2. 32 entre 2 nos daría 16. A ese 16 lo multiplicamos por, paréntesis, 16 más 1. Menos.
Ahora vamos a calcular el valor de esta suma de números pares desde el 2 hasta el 10. Al último número, que es 10, ¿correcto? Lo dividimos entre 2. ¿Cuánto sería? 5. Muy bien. 5 paréntesis sería 5 más 1. 5 más 1. 16 por 15. 16 más 1, 17. Menos 5 más 1 es 6. ¿Cuánto es 16 por 17? 272. Menos 5 por 6, que es 30. ¿Cuánto nos da esa diferencia? 242. Esa sería la respuesta del ejercicio. Muy bien, vamos al problema número 7. Nos dice calcular la suma de todos los términos de esta pirámide de números, donde se tiene 10 al cuadrado, 9 al cuadrado, 10 al cuadrado, y así sucesivamente hasta la primera fila, que sería 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, hasta 10 al cuadrado. Entonces nos piden sumar todos estos términos. Solución. Vamos a empezar con el 1. Como solo hay un término para el 1 al cuadrado, sería 1 al cuadrado. Más, vamos a sumar ahora el número 2 al cuadrado. ¿Cuántas veces se repite en cada fila? 2 al cuadrado más 2 al cuadrado sería 2 veces 2 elevado al cuadrado. Y cuando te explico de esa manera sería una multiplicación. El 3 al cuadrado, ¿cuántas veces aparece en la pirámide? Si tú observas, solo hay 2. No, no hay 2. Serían 3. Serían 3 veces el valor de 3 elevado al cuadrado, que se expresa como 3 por 3 al cuadrado. Y así sucesivamente cada término. Por ejemplo, el 9 al cuadrado, ¿cuántas veces aparece en todo el triángulo? Mira, desde la fila 1 hasta la fila 9, ¿cuántas veces aparece el 9 al cuadrado? 9 veces. Por eso, más puntos suspensivos, 9 veces 9 al cuadrado. Y decir eso sería multiplicar. 9 por 9 al cuadrado. Más el 10. Más el 10 al cuadrado. ¿Cuántas veces aparece en el triángulo? Desde la fila 1 hasta la fila 10. ¿Cuántas veces? 10 veces lo tienes que sumar. Y eso sería 10 por 10 al cuadrado. Mira, el 1 al cuadrado es 1. Pero eso lo puedo expresar como 1 al cubo. Más 2 por 2 al cuadrado, eso es 2 al cubo. Más 3 por 3 al cuadrado, 3 al cubo. Más puntos suspensivos, 9 por 9 al cuadrado, 9 al cubo. Más 10 por 10 al cuadrado, 10 al cubo. En otras palabras, tenía la suma de los 10 primeros números elevados al cubo. ¿Aquí es igual? Aquí está la respuesta. Todo depende del último número. 10 por 10 más 1, paréntesis dividido entre 2, y todo elevado al cuadrado. 10 por 10 más 1 es 11, dividido entre 2, y todo al cuadrado. Mitad 1, mitad 5. 5 por 11 es 55. Elevado al cuadrado es 3025. Por lo tanto, esa es la respuesta. Espero que hayan entendido este tema, no es muy difícil. Recuerda las definiciones para poder sumar los números consecutivos, los números pares, los números impares, los números elevados al cuadrado, al cubo y la multiplicación. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.